Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase número 31. Vamos a recordar realmente lo visto en la clase, vamos a repasar un poco de lo visto en la clase anterior. Decíamos que dos ángulos de dos polígonos semejantes son correspondientes cuando este ángulo relaciona dos lados correspondientes. Vamos a decirlo de una forma sencilla así. Este sería, vamos a decir, lado 1, lado 2. Vamos al otro polígono semejante. Vamos a decir que este es el lado 1, lado 2. Vamos a nombrar el polígono A, B, C, D. Acá tenemos el polígono E, F, G y H. Estos son dos polígonos, vamos a interpretar semejantes, o que tienen una relación de semejanza, que es decir lo mismo. Entonces, el lado 1 del polígono ABCD es el lado correspondiente al lado 1 del polígono HEFG, y el lado 2 es correspondiente del primer polígono al segundo polígono. Y sus ángulos o su ángulo correspondiente es el que forman estos dos lados en su unión con el vértice. Vamos a decirlo de esta manera más sencilla, en un lenguaje sencillo. Pueden volver a pausar pueden pausar el video y volver a verlo todas las veces que les sea necesario si tienen alguna duda. Entonces vamos a empezar con el tema de la clase 31, que está referido al área y perímetro de polígonos semejantes. Vamos a continuar el trabajo con la semejanza de polígonos. Investigarán cuál es la relación entre la razón de semejanza, el área y el perímetro de dos figuras semejantes. Recordemos que era esto del área y el perímetro. Antes de continuar, bueno, si teníamos un polígono, el polígono ABC, ABCD, su perímetro va a ser la suma del lado AB de las longitudes de cada uno de sus lados. Acá tenemos el lado AB, vamos a decir que mide 5 centímetros, el lado BC que mide 7 centímetros, el lado AD vamos a decir que mide 4 centímetros, y el lado CD vamos a decir que mide 4,5 centímetros.
Vamos a asignarle estos valores, es decir, a el segmento AD es igual a 5 centímetros. El segmento DC es igual a 7 centímetros. El segmento CD es igual a 4,5 centímetros. Y el segmento AD es igual a 4 centímetros. Entonces el perímetro va a ser la suma entre las longitudes de cada uno de sus lados. En este caso sería Jamendo.com. 20,5 centímetros el perímetro de este polígono. En el caso del área de un polígono, por ejemplo, polígono de esta forma, lo que buscamos es toda esta región sombreada exterior. Nuestro polígono es irregular, como este. Podemos hallar su superficie teniendo la figura A y B, con la división en las diferentes figuras. Y en caso de el paralelogramo, la fórmula de su superficie es base por altura. Y en caso del triángulo, la superficie, que sería la figura B, es igual a base por altura sobre 2. Jamendo.com. Es decir, que si este polígono mide 7 centímetros, el polígono ABCD en su lado AD mide 7 centímetros y su lado AD mide 4 centímetros. Y su lado DC mide 5 centímetros. Entonces, para hallar la superficie de la figura A, vamos a multiplicar, vamos a decir que superficie de A es igual a 5 por 4. Y estos ángulos son rectos como el paralelogramo, sus ángulos deben ser rectos. Es decir, su medida tiene que ser de 90 grados. Y el triángulo, su base va a ser de 2 centímetros, porque 5 más 2 es 7. Y su altura va a ser de 4 centímetros. Entonces, la superficie de la figura B, que es el triángulo, Jamendo.com.
Entonces superficie de B va a ser igual a 2 por 4 sobre 2. Y la superficie, vamos a obtener cada una de las superficies y luego vamos a sumarlas para obtener la superficie del polígono ABCD. Entonces, la superficie de A es igual a 20, porque 5 por 4 es 20. Recordemos que es en centímetros cuadrados. Y la superficie de B va a ser igual vamos a poner superficie de A igual a 20 centímetros cuadrados y la superficie de B va a ser igual a 2 por 4, 8, divididos 2, 4 centímetros cuadrados. Y la superficie del polígono ABCD va a ser igual a 24 centímetros cuadrados. Bueno, a repasar perímetro una vez más. Como nombramos este polígono ABCD, es decir, nombre del polígono lo vamos a nombrar a través de sus vértices. Vamos a decirlo así en lenguaje sencillo. Sus lados, tenemos las longitudes, el perímetro sumamos sus longitudes, que nos da 20,5 centímetros. Entonces, para obtener la superficie, lo podemos dividir en figura A y B y obtenemos las superficies de las diferentes figuras de acuerdo a sus formas. En este caso, para la superficie, la figura A con las medidas consideradas es igual a 20 centímetros. La superficie B, que era el triángulo, es igual a base por altura sobre 2, lo que nos da 2 por 4, 8, dividido 2, 4 centímetros cuadrados. Como es una medida de superficie, el resultado nos da en centímetros cuadrados. Y en este caso el resultado es 24 centímetros cuadrados. Vamos a continuar para haber recordado a qué hacemos referencia cuando hablamos de perímetro y de superficie. En la siguiente imagen se presentan tres triángulos semejantes.
Vamos a procurar seguir el puntero y acá vemos los 3 triángulos semejantes con las medidas de los lados en centímetros. Vemos del primero 4, 2, 3 centímetros. El segundo 12, 6 y 9 y en el tercero 8, 4 y 6. Los dibujos no respetan las longitudes mencionadas, por lo tanto no podrán medir sobre ellos. Entonces, en el punto A, calculen el perímetro. Recuerden que el perímetro de un polígono se calcula sumando las medidas de los lados. Es decir, por ejemplo, en el primero, el perímetro va a ser 9 centímetros, porque 4 más 2 más 3 es 9. En el punto B, piensen si es posible calcular el perímetro del triángulo azul conociendo solamente estos dos datos, el perímetro del triángulo rojo y la razón de semejanza para ampliar el triángulo rojo al azul. Justifique su conclusión. Bueno, recordemos que si tenemos estos dos datos, que sí es posible calcular el perímetro del lado azul, del triángulo azul, porque es un triángulo semejante. Justifiquen su conclusión. Es decir, hacemos el productorio, el producto, la multiplicación por la constante de cada uno de sus lados y luego procedemos a la sumatoria de dichos lados que hemos obtenido mediante el producto de cada uno de los lados del triángulo rojo por la constante de proporcionalidad. Vamos al punto B. Piensen si es posible calcular el... Bueno, esto es lo que van a hacer y lo que ya sabemos cuáles son las pautas para hacer. Vamos a los comentarios de la actividad 1. El perímetro del triángulo rojo es de 9 centímetros, el del azul 27 centímetros y el del verde 18 centímetros. Si vinculan los perímetros entre sí y comparan las razones de semejanza, podrán notar que la relación es la misma. Es decir, la razón de semejanza para ampliar el triángulo rojo al azul es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 9 es 27. Del triángulo ampliado es el triple del original. Y el del triángulo ampliado y el perímetro del triángulo ampliado es el triple del original. Esto mismo ocurre entre el triángulo rojo y el verde. La relación entre los perímetros es el doble y la razón de semejanza es 2. ¿Cuál es la razón de semejanza entre el triángulo azul y el verde? Se cumple la misma relación entre sus perímetros. Bueno, entonces van a averiguar qué relación de semejanza existe entre el triángulo azul y el triángulo verde. Vemos que la relación de semejanza, la constante de proporcionalidad entre el triángulo rojo y azul es 3. Y en este caso, de acuerdo a su perímetro, es decir, que si sus lados son 3 veces más, sus lados correspondientes son 3 veces, o en este caso sus lados son 3 veces más grandes,
mayores que su triángulo de semejanza, el perímetro va a ser 3 veces mayor. Les queda, entonces les dejo que averigüen cuál es la relación de proporcionalidad entre el triángulo verde y el triángulo azul. Por ejemplo, si hubiésemos tenido los datos del triángulo azul y queríamos obtener un triángulo proporcionalmente menor en 3, tenemos que hacer la división. Les doy una pista para realizar la proporcionalidad entre el triángulo, la razón de proporcionalidad entre el triángulo azul y verde, teniendo en cuenta que si hubiésemos tenido los datos del triángulo azul, podríamos calcular un triángulo menor que tiene una proporcionalidad de 3. Es decir, porque 27 dividido 3 es 9. Y si divido a 12 en 3, me da 4. Que es el lado proporcional del triángulo rojo. Es decir, que es el lado correspondiente, es proporcionalmente 3 veces menor que el del triángulo azul. El triángulo correspondiente, que mide 6 centímetros, dividido 3 me da 2. En su lado es proporcional así como el lado que mide 9 centímetros, su lado correspondiente va a ser de 3 centímetros, porque 9 dividido 3 es 3. Bueno, les queda realizar el ejercicio del triángulo azul, averiguar cuál es la constante de proporcionalidad con respecto a su triángulo semejante verde. Vamos a los comentarios. Vamos a ir, ya vimos los comentarios sobre la actividad 1. Vamos a ir a la actividad 2. Les voy a dar otra pista en los comentarios 1. Que les pregunta cuál es la razón de semejanza entre el triángulo azul y verde. ¿Se cumple la misma relación entre sus perímetros? No se cumple la misma relación de proporcionalidad que entre el triángulo azul y el triángulo rojo. Es una constante menor. Bueno, vamos a la actividad 2. Se tiene un polígono de 5 lados, cuyas longitudes son A, B, C, D y E. ¿Cómo se podrían averiguar el perímetro de un polígono semejante, cuya razón de semejanza es K? Justifiquen su respuesta. Comentarios de la actividad 2. Traten de pensar cómo podrían hacerlo. Quieren pausar el video. Ahora comienzo con los comentarios sobre la actividad 2. En esta actividad no podrán determinar un número para el perímetro del nuevo polígono porque no conocen las medidas de los lados del original.
El problema está planteado con medidas genéricas, por eso el uso de las letras, al saber que los polígonos son semejantes, las medidas de los lados correspondientes mantendrán la misma proporción, cuya razón es K. Entonces los lados de la nueva figura necesariamente tendrán que medir K por A, K por B, K por C y K por D y K por E. Es decir, entonces acá las letras A, B, C, D y E representan los valores de las longitudes de cada uno de los lados. Por lo tanto, su perímetro será K por A más K por B más K por C más K por D más K por E. ¿Cuál es la relación entre los perímetros? Para vincularlos podemos sacar factor común K de la última expresión, obteniendo K por ABC por A más B más C más D más C. De aquí pueden observar que el segundo factor es el perímetro del polígono original. Entonces, llamando P1 a dicho perímetro y P2 al polígono semejante, la relación entre ellos se puede representar por la fórmula P2 igual a K por P1. Es por esto que, conociendo la razón de semejanza y el perímetro de uno de los polígonos, se puede determinar el perímetro de otra figura sin necesidad de conocer la medida de sus lados. Bueno, es decir, que si tenemos las medidas, por ejemplo, de los lados de un polígono de 4 lados, que es A más B más C más D. Vamos a suponer que tenemos estas medidas. Entonces el perímetro 1 de la figura 1, vamos a decir, va a tener un perímetro 1, va a ser igual a la longitud de los lados A más B más C más D. Si queremos obtener el perímetro de una figura 2 que tiene una constante de proporcionalidad K, entonces hacemos K por A más C más D K por A más B más C más D. Es decir, que esto es equivalente si P1, si el perímetro 1 es igual a esta sumatoria, entonces el perímetro 2 va a ser igual al perímetro 1 por la constante, por K. Es decir, si el perímetro 1 es igual a los lados, vamos a darle valores 3 más 5 más 6 más 2. Y vamos a admitir, vamos a decir que cada una de estas se refiere a la longitud de cada uno de los lados del polígono. Entonces, el perímetro de la figura 1
igual a la suma de sus lados, entonces el perímetro 1 va a ser igual a 16, porque 5 más 3 es 8, 8 más 10, más 6 es 16. Vamos a decir que vale 16 centímetros. Y si yo tengo la constante de proporcionalidad del perímetro de la figura 1, entonces el perímetro de la figura 2 va a ser igual a la constante por el perímetro 1, que es igual a 16. Entonces el perímetro 2, si la constante, y k es igual a 2, va a ser 2 por 16, lo cual entonces concluimos que el perímetro 2 va a ser igual a 32 centímetros. Bueno, hasta aquí es la clase número 31. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima clase.